Hola, ¿qué tal? Buen día. Te damos la bienvenida una vez más aquí a la iglesia en South Valley, aquí en Orchid. Y seguimos viendo la palabra de Dios, seguimos entendiendo lo que el Señor nos está comunicando, lo que nos ha estado hablando en este tiempo. Y algo que me encontré aquí, que el Señor puso en mi corazón. Y vamos a ver aquí un texto tan importante, un texto que Dios hace una expresión de amor para el mundo. Aquí nos va a enseñar y nos está diciendo el amor que Dios tiene y que ha tenido para con nosotros, para su pueblo, para que cada uno de nosotros podamos ser conscientes de lo que Dios hizo, cómo Dios fundó, hizo la creación y nosotros estamos incluidos. Entonces, vamos a ver este texto tan importante. Es uno de los textos que resalta mucho en la palabra de Dios. Es uno de los que más resalta aquí en la palabra de Dios en la Biblia. Y lo vamos a ver, lo vamos a repasar y vamos a ver. De hecho, en algunos lugares o en algunos eventos lo ponen en algunos cartelones o lo ponen en ciertos papeles que regalan. Y dice Juan 3:16, muchos lo conocemos o muchos dicen, sí, yo ya sé qué texto estás hablando, ya sé lo que dice, pero hay que entender que es más allá de lo que realmente nos quiere decir este texto, que es realmente lo que más allá podemos entender de lo que es el amor de Dios para con nosotros. Así de que hacemos una oración para entrar en la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, bendito Dios. Amado Padre, por este día, Señor, te damos gracias porque nos permites una vez más transmitir, Señor, este mensaje, esta palabra, este texto tan importante, Señor, que tenemos que tener en nuestra vida, en nuestra mente y llevarlo en nuestro corazón, Señor. Saber el fundamento del amor que tú has tenido para con nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, y que todos los que estén viendo en este momento, todos los que estén viendo a través de la pantalla, Señor, que puedan retomar un tiempo para poder escuchar la palabra de Dios y para poder entender lo que Dios está hablando, lo que Dios hizo con nosotros y el amor que hasta ahorita nos ha tenido. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y si ya tienes tu Biblia, está, como te lo repito, Juan 3:16. Y vamos a leer ese texto tan importante, un texto que es muy resaltante, como te lo decía, y ahorita lo vamos a repasar y vamos a ver. Dice, y se titula, De tal manera amó Dios al mundo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Cuando hace una expresión que de tal manera, él se está refiriendo que no hay límites para el amor que nos ha tenido a nosotros. O sea, de tal manera, es una palabra expresiva tan grande, tan fuerte, que Dios la usa en esta manera para hacerte saber que nada se compara el amor de Dios que tiene para con nosotros, como lo está explicando aquí, nos lo está diciendo, la referencia que tiene ahora para referirse que de tal manera. Así que en algún tiempo a lo mejor se ha destanteado poquito y puedan decir que es la obligación de Dios que nos tiene que amar. Entonces, no es así, no es así. Dios no tiene esa obligación, esa necesidad, porque recuérdate que Dios es omnipotente, Dios es poderoso, Dios nos creó. Dice que Él nos amó a nosotros primero. Él nos amó a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que estamos? Aquí vamos a entender poquito más. Vamos a decir que la necesidad, Dios en algún momento tendrá necesidad o la necesidad lo tenemos nosotros. Yo creo que la necesidad nosotros la tenemos y la vamos a encontrar en el amor de Dios. La necesidad la tenemos nosotros. Él no tiene necesidad porque Él es el Dios todopoderoso. Él es el que creó los cielos, la tierra. Él es el que nos creó a nosotros. En el libro de Génesis dice que Él creó al hombre a semejanza. Hombre y mujer los creó. Entonces, ese es un reflejo de amor de Dios para su creación, que somos nosotros. En este momento, la creación que somos nosotros. Nosotros somos su creación y nosotros somos creados por el amor, la base del amor de Dios. Así es de que Dios
aquí nos está hablando y nos está diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y sigue diciendo, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si logramos entender poquito, nos está dando el principio, el amor, y nos está dando la razón por la cual entregó a su Hijo, por la cual su Hijo fue a la cruz, por la cual su Hijo tuvo que tomar ese sacrificio tan grande en la cruz del Calvario, porque su Hijo tuvo que ir a la cruz para que nosotros creyéramos en que Dios lo levantó de entre los muertos y podamos entender que realmente Jesucristo está vivo y está sentado a la diestra o a la derecha del Padre. A la diestra es una palabra de autoridad. Entonces, vamos a ver que aquí nos está diciendo, para que todo que en Él cree. Entonces, ¿cuáles personas o quiénes son los que realmente creemos que Dios lo levantó? Que verdaderamente es el Hijo de Dios, que está vivo y que está sentado a la diestra del Padre. Entonces, una cosa es creer y creerle a Dios. Entonces, vamos a ver, yo creo en lo que me enseñaron, en lo que yo me inculqué, pues eso fue con lo que yo crecí y seguí creyendo. Pero ahora que ya empiezo a leer la palabra de Dios, que empiezo a leer la Biblia, entonces ya empiezo a creerle a Dios lo que realmente Él me está hablando, lo que realmente Él está diciendo. Entonces ahí es la diferencia, de que tenemos que dejar tantito lo que a nosotros, por un momento apartar de nosotros lo que nos han inculcado, lo que nos han hecho creer, y que realmente vamos a creerle a Dios por su palabra, realmente vamos a creerle a Dios por sus promesas, y que realmente Dios vino su Hijo por nosotros, a salvar al mundo. Así es de que si hay algo que tenemos que creer, creerle a Dios en sus promesas, creerle a Dios en todo lo que Él está hablando. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, aquí está dando una promesa o nos está dando una revelación de lo que Dios nos está diciendo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que nosotros seamos salvos a través de Él? Creerle a Dios, creer a Jesucristo, seguirlo a Él, creer que, como yo se los había comentado, Él dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, aquí estamos viendo esa referencia de esa palabra, que solamente a través de Él vamos a encontrar salvación, que solamente a través de Él vamos a encontrar la vida eterna. Y vamos a leer un texto aquí en Isaías 40, 26. Dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Entonces, volvemos a decir que Dios creó todo. Él conoce las estrellas, cada estrella tiene su nombre, Él las llama, es el ejército, tiene sus ejércitos de ángeles y cada uno los llama por su nombre a las estrellas igual. En la creación dice que Dios separó los abismos, que Dios separó el cielo, las aguas de las aguas, y separó la luna, el sol, al día lo llamó día y a la noche la llamó tinieblas, oscuridad, para entenderlo mejor. Entonces, aquí lo que nos está diciendo, que Dios no nos va a condenar, que no trae Dios condenación, que no seamos personas o que no sigamos creyendo lo que a nosotros nos han inculcado. Aquí Dios nos está revelando su palabra y Dios nos está diciendo que Él no nos va a condenar por nuestros pecados. Si nosotros nos arrepentimos realmente por lo que hemos hecho, Dios nos llama al arrepentimiento, porque nosotros sinceramente, dice la palabra de Dios, que nosotros por nuestra propia conciencia, por nuestra propia carne, somos malos. La Biblia nos describe que somos malos. Entonces, si la palabra de Dios nos está describiendo que somos malos, es porque, como te dije, Dios nos creó, Dios nos hizo y Él conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón, y Él conoce cómo nosotros actuamos y somos rebeldes.
Entonces, cuando Dios te llama al arrepentimiento, que Cristo viene, entra en tu vida y hay un cambio. Y Dios empieza a obrar, empieza a sacarte, Dios te empieza a transformar. Eso es lo que Dios está hablando, que Dios quiere que tú también tengas el amor para con los demás. Porque nosotros tenemos o conocemos un dicho que dice, no, pues no te quieres ni tú solo. Entonces, de cierta manera, cuando tenemos en nuestra vida circunstancias fuertes que nos han golpeado, golpes que nos han marcado en nuestra vida, que empezamos, que en vez de tener amor, tenemos rencor, coraje, tenemos sufrimiento arraigado en nuestro corazón, entonces no puede entrar un amor puro, un amor santo en nosotros si todavía se ocupa toda esa suciedad se ocupa en nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a limpiar? Dejar que Cristo, dejar que Dios entre en nuestra vida, que nos limpie y que saque toda la suciedad que hay en nosotros y que el amor de Dios nos siga transformando, nos siga cambiando. En algunas personas se refleja más el amor de Dios, en algunas empieza a abrir poco a poco, depende cómo Dios va trabajando contigo, cómo tú y yo nos dejamos usar y cómo dejamos que yo y tú, Dios nos dejemos llenar por ese amor, por esa gracia que Él tiene para con nosotros. Y sigue diciendo, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, aquí también te está diciendo, mira, si no crees, pues ya eres condenado. Ya el juicio de Dios, porque si algo en el amor de Dios, si algo lo que Dios va a cumplir también es el juicio. Dios tiene que cumplir su palabra porque Él no se puede arrepentir. Dios va a cumplir todo al pie de la letra, todo lo que se habló a través de sus profetas, todo lo que escribió desde aquellos años, todo se tiene que cumplir al pie de la letra. Entonces quiere decir, y aquí nos está diciendo, que el que no cree ya ha sido condenado. Entonces hay que creerle a Dios para que no seamos condenados, para que cuando llegue ese tiempo seamos salvos nosotros y nuestra casa. Entonces, y sigue diciendo, y esta es la condenación. Fíjate lo que está diciendo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Si te das cuenta lo que Dios nos está diciendo, que Dios vino a traernos luz, pero nosotros en nuestro conocimiento o en nuestra mala actitud no le reconocimos como Dios, aún viendo las señales, aún viendo los milagros que Él hacía, fuimos rebeldes. No fuimos conscientes que realmente Dios era el que estaba en este mundo y que Él había traído y que Él era el camino, que a Él lo teníamos que seguir, que Él era el que traía la verdad. Y a Dios y Jesucristo cuando vino al mundo, todos vemos y todos sabemos que Él hizo milagros, levantó a Lázaro, sanó al paralítico, le abrió los ojos al ciego, sanó a los leprosos, también algo muy importante. Y aún viendo todo esto, nos negamos. Se negó, no creían que hasta el último tuvo que ser sacrificado, tuvo que ir a la cruz. Entonces, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, a nosotros nos gusta pues seguir haciendo lo mismo, ¿no? O sea, no nos gusta que nos llamen la atención si estamos haciendo algo mal, si estamos actuando de una manera que no es la adecuada y vienen y nos dicen, mira, ¿sabes qué? Esta no es la manera que tú tienes que actuar con tus compañeros, esta es la manera que tienes que trabajar con tu equipo de trabajo, mira, esta es la manera que vamos a trabajar en casa, pero de la manera que tú lo estás haciendo no es la correcta. Pero como nosotros luego se nos sale el carácter, entonces nos ponemos así como al dime y te diré, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que dejar que Dios nos moldee en nuestra vida, que Dios nos moldee. Entonces, imagínate cuando Jesucristo estuvo aquí
que tuvo que ir y que reprendía a los fariseos, a los maestros de las escrituras, que iba y les decía. Entonces ellos dice que amaron más lo malo que hacían, la oscuridad, todo eso, porque era favorable, era placentero para ellos hacerlo así que hacer el bien. Y ahorita, ¿qué es lo que yo y tú estamos haciendo bien? ¿O qué es lo que nos podemos identificar yo y tú? Como un ejemplo, yo a mis hijos a veces los tengo que corregir. Bueno, la mayoría de las veces porque son niños, pero desde ahorita los tenemos que enseñar a que ellos sepan lo que está bien y lo que está mal. Si ellos van a pedir alguna cosa a su mamá o le van a pedir una cosa a su hermano, no sé, las cosas las tienen que pedir por favor, dar gracias. Y si en algo están ellos cometiendo mal, que dijeron alguna palabra que es ofensiva, se las tenemos que dejar saber. Mira, ¿sabes qué? Esto que tú le dijiste a tu hermana o esto que tú le hiciste a tu hermano no está bien. Tienes que pedirle perdón y no volverlo a hacer. Porque es una manera en la que los vamos a enseñar que desde niños aprendan a que las cosas se tienen que ser conscientes y ellos tienen que crecer y ser conscientes de las cosas que están bien y que están mal, qué es lo bueno y qué es lo malo. No vamos a ser, nosotros no somos padres perfectos, claro que no, pero nosotros queremos que nuestros hijos crezcan en algo que vaya a ellos les edifique, que a ellos les transforme, que a ellos sean un ejemplo y ellos algún día que vayan a crecer, que tengan su familia y sigan haciendo lo mismo con sus hijos. Entonces, y aquí nos sigue diciendo, dice, para que sus obras no sean reprendidas. Es algo que a nosotros no nos gusta y algo que nos incomoda, que nos digan qué es lo que no tenemos que hacer o cómo lo tenemos que hacer. Si estamos haciendo algo mal, pero que es agradable, porque a nosotros hay una comodidad que sentimos cuando hacemos algo malo o cuando hacemos algo que, pues ya le dije, pues así que queden las cosas, ya le dije, ya, pues ya ni modo. Si se sintió mal, no. Es algo que tenemos que aprender a reprendernos nosotros mismos. ¿Cómo estuvo lo que le dije? Tal vez lo que le dije no fue de acuerdo y tenemos que aprender a hablar con las personas, aprender a hablar con nuestra familia, ser personas que no sigamos insultando a los demás, que no los sigamos humillando, que si en algún momento tenemos que hablar con nuestra familia, si tenemos que hablar, que seamos personas que tengamos ese entusiasmo, esas ganas de que vean que nosotros sí tenemos ese cambio, que sí queremos. No hay necesidad de gritarnos, no hay necesidad de pleitos, no hay necesidad de salir tan mal si lo podemos arreglar todo bien. Es un ejemplo que te estoy dando como para ubicarnos mejor, para saber cómo es como lo tenemos que actuar o cómo es como lo tenemos que hacer. Dice, y sigue diciendo el 21, dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Yo recuerdo cuando era estaba chiquillo, que había personas que en aquel tiempo se ponían en las esquinas y traían su Biblia y predicaban la palabra de Dios, hacían eventos en la plaza. Entonces, yo me recuerdo que los criticaban tan feo, les hablaban y decían que los aleluyas, que los hermanos, que no tienen conciencia, que estaban mal, que sabe qué. Bueno, eso es lo que yo me acuerdo. Ahorita que yo logro entender y que por la gracia de Dios que leo la palabra y que Dios poco a poco me ha instruido en la palabra de Dios, ahora déjame decirte que todo eso que se dice, que hablan de ellos, en algún momento pues tenemos que pedirle perdón a Dios porque realmente lo que ellos estaban hablando era la verdad y es la verdad la palabra de Dios la que tenemos que entender, es la verdad la que trae el conocimiento y la que trae la luz a tu vida, la que trae la luz a tu conciencia, a tu casa y es Dios. Dios es la luz, Jesucristo es la salvación y Dios te va a cambiar, Dios viene a transformarte. Y vamos a leer un texto más. Dice, mira, la palabra mundo
Se refiere a la maldad vigente que hay en la sociedad que se opone a Dios y a sus caminos. Y el de Romanos 3:12, el Romanos 3:12 dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pues nosotros vamos a poner en la lista para empezar a hacer lo bueno, para empezar a hacer lo que a Dios le agrada, para empezar a hacer lo que es correcto delante de los ojos de Dios y dejar que Dios nos siga ayudando, nos siga ministrando. En este día te doy las gracias que has estado con nosotros. Que sea de bendición este mensaje que hemos traído para ti, que sea de bendición, que lo puedas compartir con tu familia. Gracias que nos has acompañado y vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque en este día, Señor, nos has traído una palabra, Señor, que nos ha alientado, que nos ha refrescado la mente, Señor, y que siempre lo que tú hablas, Dios, lo podemos practicar, Señor. Gracias por ese amor que nos estás reflejando a través de tu palabra, Señor. Gracias que podamos retomar y que podamos ser conscientes principalmente nosotros mismos del amor que tú tienes para con nosotros, que no desperdiciemos el tiempo en cosas vanas, en cosas que no valen la pena, Señor. Te damos gracias, Padre. Bendice todas las familias, Señor, que están viendo este video, todos los que están viendo a través de ahorita de este enlace, Señor, que puedan ser conscientes y que seas tú el que haga la obra en cada uno de ellos. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.